Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Comienza Agenda Distrital, como es ya de costumbre, a través de todas nuestras plataformas y a través de la señal abierta de canales de televisión. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido al programa. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, muy contento. Algo preocupado también, por cierto. Y, y por cierto, también inquieto por los desafíos que tenemos por delante. Así es, diputado. Bueno, el programa de hoy va a ser muy especial, distinto a los anteriores. Vamos a aclarar dudas con respecto al plebiscito que tendremos el próximo 25 de octubre. Ya está quedando muy poco, diputado Venegas, pero igual nos gustaría saber y conocer acerca de lo que está pasando con el COVID-19 en esta última semana, diputado Venegas. Eso es precisamente lo que me tiene bastante preocupado, porque mis datos, recordémosle a nuestros amigos que lo que hacemos es mirar cómo se comportó el tema de los contagiados en la última semana. Y lo hacemos de viernes a viernes. En este caso fue del 9 al 16. Ya tengo los datos del día de hoy y no son buenos. Sábado me refiero. El, eh, en la semana, Angol tuvo 57 nuevos contagios. 57, esta es la cifra más alta que registramos la última semana. Recordemos que habíamos tenido 39 la semana anterior y la anterior a esa 36. O sea, vamos al alza de manera significativa. 63 casos activos tienen Gol, lo que es bastante alto. Renaico tiene 34 nuevos contagios. Coyipulli 26, a la baja en el caso de Coyipulli. Ercilla también se mantiene 12 nuevos casos, bajó respecto a las semanas anteriores. Traiguén 6, Lumaco 4, Purén muy bien, uno solo, se mantiene ahí. Los Sauces 7, Victoria 14, Curacautín 1, también lo está haciendo muy bien. Lonquimay 11, Perquenco 25, Lautaro 31, con 42 casos activos. Menciono los que tienen. Calvarino tuvo 52 nuevos casos en la semana, con 68. Tiene más casos activos Galvarino que Angol. Vilcún 28, Melipeuco 2. Es decir, claramente las luces rojas hay que ponerlas en Angol. Renaico, que entiendo fue declarado en cuarentena a partir de este fin de semana. Uh -huh. Coyipulli, que va saliendo de a poco. Galvarino, muy preocupante. Y diría yo que Perquenco también se ha disparado un poco. Lautaro es otra comuna que está complicada. De manera que, en resumen, no ha variado la situación y muy por el contrario, tenemos mayor cantidad de contagios y lo peor es que casos activos. Con un vistazo general a la región también. Más de 300 casos activos tiene Temuco, nuestra capital, Padre Las Casas también, Miraba, Carahue, con alto porcentaje entre otros, comunas que tienen alto porcentaje. Así que es para estar preocupado y insistir. Yo creo que ahora se está mostrando los efectos de lo que fueron las fiestas patrias probablemente, porque no es que como se demora como 15 días en que se Así es. incube el bicho y todo, así que yo, Angol, como te vuelvo a insistir, 57 nuevos casos, y lo peor es que hoy día llegó el dato y tenemos que de ayer a hoy hubieron 15 nuevos casos. 15. O sea, mal aspectado, Angol. Así es. Bueno, a cuidarse, pues, diputados, sobre todo conociendo noticias de último minuto, donde en Europa lamentablemente se han ido a la alza, han habido rebrotes con bastantes contagios de COVID-19 en esa parte del planeta. Así es. Eso es para preocuparse. Diputado, bueno, después de este informe, vamos a lo que tiene que ver con el plebiscito, porque estaba quedando bastante poco, diputado. Hoy por redes sociales, incluso un parlamentario de la zona dice que se van a gastar más de 100.000 millones de pesos en este proceso. La verdad, diputado. Bueno, lo primero es que
el próximo fin de semana lo más probable es que no vamos a poder hacer el programa, Lo más porque ya probable. vamos a estar, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la prohibición de mensajes, etcétera. Por eso es que estamos haciendo este programa, porque este es un gran momento, un hito histórico, un momento de especial significación para la democracia, de civismo. Y yo creo que mi colega, yo no sé si la cifra es correcta, Primero que todo. yo no sé si es correcta, yo me parece que está exagerada, pero no voy a discutir la cifra, voy a discutir por qué esos parlamentarios, ese parlamentario que representa al gobierno, que representa un sector político, cuando se trata de gastar en una situación en la que la ciudadanía va a participar, como es esta consulta, porque es una consulta a la ciudadanía, eso es un plebiscito, se preocupa del gasto. Y, por ejemplo, no preocupa, no lo he escuchado decir lo mismo, por ejemplo, cuando el Estado a Johnson le regaló 100 millones de dólares mediante la rebaja que le hizo, ¿no es cierto?, del pago que tenía que hacer. O recientemente, cuando la Corte Suprema a Ponce Lerú, dueño de Soquimich, ex yerno de el general Pinochet, debía pagar 64 millones de dólares en multas y se las rebajaron a 3 millones. Ahí nada dicen, pero cuando se trata de que el pueblo, ¿no es cierto?, se manifieste, se le consulte, que pueda dar su opinión, que pueda señalar cuál es el rumbo que quiere para el país, entonces, ahí aparece la preocupación. Y los gastos y las platas que se roban en el ejército, que se robaron en Carabineros y tantas otras, yo creo que es un enfoque equivocado, definitivamente. La democracia cuesta, una elección cuesta. Y creo que está exagerada la cifra, pero insisto, no quiero discutir eso, sino que a mí me parece que es simplemente una excusa para explicar por qué ellos están por el rechazo y están por qué ellos no quieren simplemente que el pueblo tome, ¿no es cierto?, sea consultado, participe, por primera vez en la historia, por primera vez en la historia. Nunca. Entonces, yo creo que es un profundo error y es una manera engañosa de enfrentar el tema. Gracias, diputado. Nos queda muy claro su opinión. Otro tema que también se presta para el engaño, diputado, y que se partirá con una hoja en blanco este proceso. ¿Qué opina usted al respecto? Debo reconocer que ese es un error, a mi juicio, que se cometió en el momento en que se llegó a este ¿Ya? acuerdo político en noviembre del año pasado, creo que fue el día 15. ¿Ya? Algunos hablaron de una hoja en blanco, pero mira, la gente tiene sentido común. Uno en la vida no parte desde un vacío Hay que partir de cultural, una base. parte desde lo que es. Y necesariamente estos procesos de transición, porque estamos en un proceso de transición entre un antiguo régimen, que es el que representa la constitución de Pinochet de los 80, y la nueva constitución que eventualmente podemos darnos. Hay ahí, siempre va a haber aspectos de la constitución que van a permanecer inamovibles. Por ejemplo, ¿tú crees que se va a cambiar la idea de que Chile es un país unitario? ¿Tú crees que va a cambiar la idea de que en Chile existen tres poderes, ¿no es cierto?, del Estado, autónomos e independientes uno del otro, ejecutivo, legislativo y judicial? ¿Tú crees que va a cambiar el concepto, ¿no es cierto?, por ejemplo, de que Chile necesita fomentar la regionalización y la descentralización del país? ¿O los principios y los derechos fundamentales que tiene que garantizarnos el Estado? Así como la Constitución del 80, que hoy nos rige con algunas modificaciones, recibió
parte de lo que era la Constitución del año 1925 y la Constitución del 1925 que cambió, que reemplazó a la Constitución del año 1833, mantuvo y tuvo cosas fundamentales, pero se adecuó a los tiempos. Los tiempos han cambiado. No estamos en los 80, estamos en el 2020, han pasado 40 años. Chile cambió, para bien y para mal. Te voy a poner un solo ejemplo, y a ustedes, estimados amigos. En los 80 eran estudiantes universitarios, estaban en la educación superior, no más de 100.000 jóvenes. No más de 100.000 jóvenes, había 8 universidades públicas. Hoy día tenemos más de 66 instituciones de educación superior y se han educado del orden de 1.200.000 personas. Las ideas han cambiado, la realidad económica, la diversidad, los grupos, y eso tiene que necesariamente estar contenido en este nuevo pacto o acuerdo entre el Estado y el pueblo, que se traduce jurídicamente en una carta fundamental que llamamos Constitución. Perfecto, diputado. Siguiendo con agenda digital, don Mario, ¿qué opina usted de la campaña del rechazo donde invita a rechazo para reformar? ¿Se puede dar una situación, circunstancias que tenemos un ejemplo a la vista con lo que tiene que ver el tema del agua, diputado Venegas? Tengo aquí, me entregaron en el día de ayer uno de estos panfletitos que andan entregando. Está lleno de mentiras, desgraciadamente, porque dice rechazo para reformar. ¿Qué ¿Ya? significa eso? Rechazo para reformar. ¿Qué es eso? La pregunta es, y aquí hablan de derecho y deber del Estado, pensión digna, derecho y deber salud oportuna. Mira, ahora descubrieron eso. Derecho y deber del Estado, educación de calidad. Pregunta, ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué esos mismos parlamentarios que hoy día y esa gente que hoy día, ¿no es cierto?, anda planteando esto? Porque lo que plantean es que no es necesario cambiar la Constitución. Los cambios que Chile necesita y que la gente está reclamando, como pensión digna, una mejor salud, una mejor educación, ¿no es cierto?, un país menos abusivo en distintos aspectos, se pueden hacer mediante la ley. Pero lo que ocultan es que ellos siempre han impedido esto con su voto, votando en contra de esas leyes cuando se han planteado. La presidenta Bachelet lo intentó en el gobierno pasado, un cambio a las pensiones. Lo rechazaron. Y más aún, cuando ellos, ¿no es cierto?, ganamos democráticamente una ley que a ellos no les gustaba, pero logramos obtener los votos, van al tribunal corriendo al Tribunal Constitucional, y eso se lo permite ¿quién? La actual Constitución. La gente tiene memoria corta y se olvida que esta Constitución contenía senadores designados que no eligió nadie. Los comandantes en jefe del ejército, de las Fuerzas Armadas, etcétera, estaban ahí. Pinochet lo fue, no lo eligió nadie. Estaban ahí ¿para qué? Para cuidar que no tocaran el modelo y su ordenamiento jurídico. Se olvida la gente que teníamos un sistema binominal, en donde el 66% de los votos valía lo mismo que el 34% de los votos. ¿Y eso qué es lo que hacía? Que la minoría controlara a la mayoría e impidiera hacer los cambios. En el caso que tú me planteas, el agua, como ejemplo, se presentó en este gobierno, en el gobierno pasado, un proyecto de ley para declarar el agua como bien nacional de uso público y otras regulaciones. Y no tuvo los votos, se opusieron porque tenía un quórum muy alto. En el Senado se perdió y tuvo que archivarse. Entonces, que no mientan. La Constitución del 80 es claramente de un régimen dictatorial, personalista y que no admitía una gran participación de la ciudadanía.
Y por eso es que hoy día, ¿no es cierto?, esos son los aspectos que hay que cambiar, entre otros, ¿no es cierto?, para que pueda efectivamente adecuarse a los tiempos de hoy. Si no puede, todas las cosas van siendo obsoletas con el paso del tiempo. Lo que ayer nos servía ya no nos sirve hoy. Claro. Tú, en tu ámbito, la tecnología, ¿cómo te ha impulsado? ¿Cómo hacías radio hace 30 años atrás? Era muy distinto, ¿no es cierto? Era muy, muy distinto, pero hoy día tuviste que incorporar elementos tecnológicos propios de esta época. Y apareció el Internet, aparecieron los computadores, las consolas antiguas, esas dejaron paso a otra realidad. Bueno, es lo mismo que ocurre con este tema que estamos conversando, que es la necesidad de una nueva constitución. Cuesta de repente aceptar los cambios, y los cambios son necesarios, diputado Venegas, en todo ámbito de cosas. Hay otro tema que puede inducir, diputado Venegas, a lo que es el error, y es que ellos hablan de que tendremos prácticamente 2 congresos funcionando, diputado Venegas, y los altos costos que ello conlleva. ¿Qué es de cierto esto? Eso es falso, pues. Eso es falso, de falsedad absoluta. Porque mira, en el escenario que gane el apruebo y en el escenario que gane la convención constitucional o cualquiera de ellas, esas personas que van a ser elegidas en el mes de abril del próximo año van a ir a ser elegidas por un periodo máximo de un año. Y una vez que cumplan su tarea, que es redactar una nueva constitución, se van para su casa, vuelven a sus labores, a su vida habitual, a sus empleos, etc. Y naturalmente, si tú le vas a pedir a un ciudadano, llámese X, don Juan, don Pedro, la señora Sara, bueno, él tiene que vivir y por eso es que se fijó una dieta para que puedan tener dedicación exclusiva a esa tarea durante ese año. Nada más que durante ese año. Dice la ley, tienen 9 meses que se pueden prorrogar hasta 12, por 3 meses más, o sea, 12 meses, un año. Okay. Y terminado esa tarea, se termina. No hay tal Congreso. El Congreso es permanente. Los senadores duran 8 años en sus cargos. Nosotros los diputados 4. ¿Qué relación hay entre eso y una convención constitucional? Nada. O sea, eso es una vulgar mentira. Perfecto, diputado. Vamos con el tema que tiene que ver con la salud de todos los chilenos. Actualmente, diputado, en salud, la actual Constitución no garantiza el derecho a la salud, sino que se limita al derecho de protección de la salud. Usted nos explica. Bueno, pero es que eso se da en casi todas las áreas de nuestra economía porque está contenido en la Constitución que nos rige. ¿Ya? Un principio muy claro, muy valioso para el régimen de Pinochet fue el principio de subsidiariedad del Estado. ¿Qué significa eso? Significa que el Estado delegó la mayor parte de sus responsabilidades en agentes privados, digámoslo derechamente, empresas. El principio de subsidiariedad dice, el Estado solo intervendrá en aquellas cosas, escucha bien, que no quieran o no puedan hacer los privados. Ya. Y esto está bien. Cuando se trata de muebles, cuando se trata de zapatos, televisores, etcétera, etcétera. El mercado funciona perfecto. Yo no estoy antimercado. Lo que digo y lo que espera la gente es que nuestra Constitución consagre que hay derechos sociales que el Estado no puede desligarse de esa responsabilidad. Y entre eso está la salud. Hoy día es claro que la salud pública tiene problemas, ¿cierto? Largas colas, largas esperas largas de 2 años, 3 años para que un especialista, por ejemplo, para una intervención compleja. Hay falta de especialistas en distintas partes del sistema público. ¿Por qué no se mejora? Porque si la salud pública fuera de calidad, se termina el negocio de las ISAPRES, se termina el negocio de las clínicas privadas, se termina el negocio de los laboratorios, se termina el negocio. Es todo concebido como un negocio. Y hay áreas que son especialmente importantes para los seres humanos,
en que no se puede ver como un negocio. No puede ser que tu vida y tu mejoría de tu salud dependa de cuánto dinero tengas. El Estado debería garantizar ese derecho como una cuestión al que nosotros está garantizado, un derecho social garantizado. Esa es la idea. Perfecto, diputado Venegas. Estamos en la agenda digital, siguiendo con el programa de hoy, a puertas ya de lo que va a ser esta decisión que tenemos todos los chilenos el próximo 25 de octubre. Don Mario, quiero insistir en un tema que también complica por el engaño a mucha gente cristiana que a lo mejor hoy está viendo nuestro programa, que está en la sintonía de Agenda Distrital, donde se dice que prácticamente se acabará la libertad de culto. ¿Qué les podemos decir a toda esa gente que nos está viendo? Mira, yo lo primero que te quiero decir, y lo puedo decir con toda tranquilidad, me voy a referir ojalá a la gente que es evangélica, protestante, Claro. católica, que tiene una fe. Ellos saben, porque me conocen, que yo siempre he sido respetuoso de sus creencias, que los he acompañado en sus templos, que he cantado con ellos, que he orado con ellos. Yo soy un hombre de fe, yo soy católico. Y por tanto, también me importa que la libertad de culto, la libertad que cada uno de nosotros tiene para vivir libremente sus creencias esté normada en la Constitución. Esto es simplemente la campaña del terror. ¿Saben por qué? ¿Sabes por qué? Es simple. Cuénteme. Lo que pasa es que a estas personas que les han dicho eso, ¿Ya? los quieren atemorizar para que ustedes voten como ellos quieren, para que no haya cambio. Quiero decirles una cosa, los ven como un nicho electoral. Ellos vieron que en la elección pasada muchos candidatos de derecha se aprovecharon, ¿no es cierto?, diciendo aquello que los cristianos evangélicos querían escuchar. El senador Katz, que sacó una tremenda votación en esta región, sin ser de la región, ser de Santiago, ¿dónde está hoy? ¿Qué ha hecho relevante para nuestra región? ¿Qué? Y nos engañan, y nos mienten. Voy a ponerte dos ejemplos. Cuando tuvimos la vuelta a la democracia, un plebiscito, ¿te acuerdas? Del 88. ¿Qué nos dijeron los mismos que hoy día? No, que Chile iba a convertirse, ¿no es cierto?, en una suerte de Estado, ¿no es cierto?, catastrófico, que iban a llegar las hordas del marxismo y que iba a ser Chile como Cuba, o en la última campaña como Chilezuela. ¿Pasó algo de eso, Álvaro? Si la gente es inteligente, no pasó nada de aquello. Y muy por el contrario, fueron el periodo de mayor crecimiento y desarrollo en nuestro país en su historia. Voy a poner otro ejemplo, más reciente. ¿Qué dijeron estos mismos personajes cuando se habló de la posibilidad de sacar el 10% de la AFP? ¿Qué nos dijeron? Que iba a quedar el colapso económico, que iba a ser desastroso, ¿qué es lo que ocurrió? Nada, al contrario, fue beneficioso para la economía. Ayudó al propio gobierno de Piñera, que ha sido muy ineficiente a la hora de llegar con ayuda a la gente que está pasándolo mal. Lo ayudó. Entonces nos mienten reiteradamente. Y eso es claramente una mentira, ¿no es cierto?, que se usa para que meter el miedo en esas personas y voten como ellos quieren. Claro. Que en este caso es que voten rechazo, que voten para que no haya cambios. Y los cambios, como ya dijimos, son necesarios, son buenos y no hay nada traumático en aquello. Pues, Así es. Bueno, siempre conversando a esta hora con el diputado Mario Venegas. Diputado, vamos a seguir avanzando, por supuesto. Son varias las preguntas que tenemos que realizarle al diputado Mario Venegas, que está en Agenda Distrital con nosotros en otro fin de semana. Hay un tema del cual usted es autoridad, y me refiero, diputado, a lo que tiene que ver con la educación, ¿cierto? Profesor y miembro permanente de la Comisión de Educación de la Cámara. Diputado Mario Venegas, al respecto, ¿qué es lo que se debería aspirar en el tema educacional como sociedad? yo creo que lo primero es que el Estado vuelva a recuperar
el rol que tiene que cumplir en materia de educación. No puede seguir esto de que delegue la responsabilidad en agentes privados. Hoy día tenemos del orden de 3,5 millones de matrículas, alumnos. ¿Sabes tú cuántos son directamente administrados por el Estado a través de los municipios en la actualidad? El 35%. El resto, el 65%, o es particular subvencionado o particular pagado. Esa es una clara demostración, una vez más, de que el Estado delegó su responsabilidad. Y entonces, claro, el Estado no garantiza el derecho de la educación y de buena educación para los más pobres especialmente. Cuando eso no ocurre, es que nosotros le estamos cortando las alas a los niños para que puedan moverse en la vida y conseguir, ¿no es cierto?, sus proyectos. Y ojalá movilizarse socialmente. La educación es lo que hace eso. Es el vehículo que permite cambiar nuestras vidas. Entonces yo querría un Estado más responsable con la educación, ¿ya? Y menos, porque otra vez se convierte en un negocio, ¿ya? Se convierte en un negocio. Se ha ido modificando en el último tiempo, pero recién en el último tiempo. Hubo un momento en que gentes hicieron verdaderas fortunas con la educación, con recursos de todo el Estado. Te decía yo que teníamos 8 universidades en los 80. Cuando yo fui a la universidad eran 8, nada más. Todas públicas o privadas, pero con vocación pública, como la de Concepción, la Austral de Valdivia, etc. Hoy día tenemos 66 y la inmensa mayoría son universidades privadas. Entonces, no tengo nada contra lo privado, yo creo que tienen que coexistir. Lo que pasa es que hay un desbalance, un desequilibrio, que demuestra cómo el Estado ha abandonado su deber de garantizar la educación de todos y todas. Así es, diputado. Estamos conversando con el diputado Mario Venegas. Hay un tema que a mí en lo personal me interesa bastante, que es el tema de pensiones, sobre todo en toda esa gente que está a puerta de jubilarse, diputado. La actual Constitución no garantiza un sistema de seguridad social ni pensiones dignas. Algo que se anunciaba en la década 70-80, cuando le hicieron a toda la gente cambiarse, le mostraban un panorama extremadamente hermoso, bonito, pero hoy en día toda esa gente ya comenzó a jubilarse con una miseria, diputado Venegas. Una situación que a lo mejor a la larga se podría solucionar. Evidentemente. Mira, te voy a decir una cosa muy clara y concreta. Si no hubiera existido dictadura en este país, no tendríamos esa ley que creó las AFP. Recuerda que se creó cuando no existía un Congreso Nacional. No había una Cámara de Diputados, no había una Cámara de Senadores. Recuerda tú que esa fue una creación del hermano del actual presidente Piñera, José Piñera y otros. Te aseguro que si hubiera habido parlamento en ese minuto, esa ley nunca se habría aprobado. Solo fue posible en dictadura. Ahora, ¿por qué? Porque es un tremendo negocio para los dueños de la AFP. ¿Cómo es posible que las AFP tengan mayores utilidades que las que tenemos nosotros cuando se trata de nuestro dinero? Es tuyo, es mío, es mi ahorro que me descuentan mes a mes. Ellos lo administran y por administrarlo nos sacan una tajada enorme. Es oscuro. Tú no sabes qué hacen con tu plata, a quién se la prestan. Y te voy a decir, yo sí sé. Yo sí sé. Este fue una invención de los grupos económicos para tener plata barata, plata que no tenían para hacer su fortuna. Tú sabes que el LUCIC le pasan plata de la AFP, de tus ahorros, que a los grandes empresarios y grupos económicos de este país tienen, ¿no es cierto?, dinero prestado, incluso los bancos. Y cobra, por ejemplo, se la presta la AFP a un 2% de interés, 3%, y después ellos te prestan esa misma plata a ti, tu plata, y te cobran 14% anual.
¿Te parece que es razonable? Es un negocio, Ujú. lo pensaron como un negocio, y vaya que han ganado muchísima plata los que estuvieron detrás del negocio. Así Entonces, es. el Estado tiene que generar un nuevo sistema que sea eficiente, que sea justo y que no condene a la gente a vivir con pensiones miserables. Ellos defienden al capital, defienden a la gran empresa, pero no defienden, no cumplen con su responsabilidad primera, que es defendernos a todos y cada uno de los chilenos. Y voy a decir taxativamente, se ha querido hacer, se ha querido intentar más de una vez, y están los mismos, Ujú. ¿ah? Que hoy día nos invitan a no cambiar nada y que ellos lo van a hacer por ley, falso. No han querido nunca, siempre votan en contra, yo lo sé. Ujú. Y voy a decir una cosa que es más dura todavía. Yo no sabía por qué hacían eso, y era simplemente porque era convicción con el modelo, etcétera. No, en los últimos años ha quedado develado que esas personas, muchas de esas personas eran financiadas sus campañas por los AFP, que les pasaban dinero, y Claro. harto dinero. Entonces, no, por favor, no sean, o sea, no, que no sigan engañando al pueblo, ¿ya? El sistema de AFP es un gran negocio, pero para los dueños de la AFP, que inicialmente eran casi todos chilenos, hoy día hay muchas AFP, las pocas que quedan son en manos de incluso empresas extranjeras, Claro. con la connivencia de unos empresarios, ¿no es cierto?, de nuestro país. Claro. Entonces, este es un tema que la gente está reclamando y que tiene derecho, justicia, ¿no es cierto?, de reclamar. Y insisto, lo poco que se ha hecho ha costado mucho y siempre están los mismos de siempre Ujú. tratando de impedir esos cambios. ¿Y por qué estas mismas empresas de pensiones siempre esconden información a la hora de jubilar, diputado? Porque tenemos la opción de jubilar a través de la AFP o tomar una renta vitalicia, donde al final en la renta vitalicia llegó, falleciste y no te dice, no es heredable y hasta ahí llegó la plata. O sea, ellos quedan con la plata de muchos chilenos que nos llegan a cumplir, a lo mejor jubilaron a los 65 años, pero pasaron 5 años y falleció y quedó con 30, 40 millones de pesos y ahí se perdieron, ahí quedaron. Escúchame, mira, esto fue mañoso y mentiroso desde la partida. Yo, yo era un joven profesor, Ujú. iniciando mi carrera, cuando me obligaron a cambiarme a la AFP. ¿Sabes lo que me dijeron? Mire, señor, usted va a ganar más, usted va a tener más platita, va a recibir más platita a final de mes. ¿Por qué? Porque nosotros, en vez de descontarle un 28 o 29% de su sueldo, le vamos a descontar nada más que un 19%. Ah, pucha, bueno es, pues. 10% menos parece interesante. Pero lo que no dijeron y ocultaron Ujú. es que lo que te estaban descontando menos es que te terminaron con una cosa que había antes que se llama desahucio, ¿Ya? que era que cuando uno terminaba su vida laboral, te iba con un mes de sueldo por cada año de servicio que tenía. Ya, perfecto. Por ejemplo, tu papá, en el caso de tu papá, al momento de jubilarse, ¿no es cierto? 50 años de trabajo, le hacían un cálculo de un promedio de su renta de los últimos 3 años Y le y entregaron le la plata. pasaban un cheque de 50 sueldos, pues. Eso se llamaba desahucio. Ellos lo Eso, eliminaron. eso se hacía con el sistema antiguo del ISP, ¿cierto? Sí, señor, con el Oye, sistema antiguo. hoy en día hay mucha gente que no se cambió al FP. Yo conozco a varias personas que jubilaron por el ISP y tienen una excelente jubilación. Cuando digo Es, excelente, estoy hablando de 500.000 pesos hacia arriba. es más que el doble Ujú. de lo que saca una persona en una FP. Claro, ¿Por qué? Digámoslo justo también. Porque ellos siguieron descontándole el 28 y el 29% de lo que te estoy hablando y que se le descontaba antes. descontaba mucho más. Exacto. Entonces, eso lo explica, pero en todo caso es un sistema muchísimo mejor que el sistema de AFP. Entonces, lo que quería demostrarte con esto del desahucio Ujú. es que este sistema fue engañoso desde el comienzo. A mí me dijeron, yo lo recuerdo como que me llamo Mario Venegas, me dijo, joven, a usted le conviene pasarse a este sistema porque, mire, le garantizamos.
le garantizamos que usted mínimo va a recibir el 70% de la renta que esté ganando, el 70% al momento de jubilarse como pensión. Eso significa que si tú ganabas 1.000.000, te ibas con 700.000 pesos, ¿no es cierto?, de pensión. Claro. ¿Qué dice la realidad hoy? Muy Que distinto. te vas con 200 y tantos mil pesos, que Claro. no vas a hacer un tercio. Claro, Entonces, lo que pasa con muchos es profesores. mentiroso, fue mentiroso desde el principio. Lo que ha pasado con muchos profesores, profesionales que estaban acostumbrados a ganar 800, 900 lucas, se fueron al retiro y 220.000 pesos, con suerte, lamentablemente. Tuvimos que hacer una ley en tiempo de la presidenta Bachelet que se hizo, que se hace un aporte adicional para que mejoren un poquito ¿Su su jubilación? jubilación. Uh-huh. Pero igual, muchos profesores se quejan, y no digamos profesores, sino muchos profesionales se quejan de lo mismo a la hora de jubilar, con muy poca plata. Obvio, Claro, obvio, así es. trabajaron toda una vida y la jubilación miserable. Porque la calculan hasta los 110 años, pues, diputado. Ahí también se podría trabajar en eso y bajar la cantidad, porque bueno, yo creo que 80 años está bien. Exacto. Mira, la expectativa de vida se llama. ¿Mm? La expectativa de vida dice que las mujeres están hoy día más o menos alrededor de los 82 y nosotros los varones un par de años menos. Claro. Viven más las mujeres que nosotros. Bueno, 85 podría ser perfectamente un punto, ¿no? Pero no 110. Claro. Y en el caso de que haya un porcentaje menor de personas que vivan más allá de eso, se puede plantear un seguro. ¿Ah? Un seguro que esté ahí, porque la inmensa mayoría va a vivir menos que eso. Entonces, todo este sistema es tramposo. Todo este sistema está diseñado perversamente para que ganen quienes son dueños. Nunca antes la previsión había sido privada. Eso es lo que tienes que entender, Álvaro. Siempre la previsión fue pública, era el Estado. No quiero decir que fuera perfecta, pero que este concepto de que todo tiene que ser manejado por los privados, la salud, la educación, la vivienda, la previsión, es para el negocio de unos pocos, nada más. Uh-huh. Así de claro. Bueno, así estamos en Agenda Distrital conversando con el diputado Mario Brega. Vamos a seguir, diputado, conversando en el tema de vivienda. A diferencia de otras constituciones en el mundo, en Chile no existe el derecho social a la vivienda, existe el derecho de propiedad sobre una vivienda que es diferente, diputado Venegas. Bueno, es lo mismo que venimos conversando. Hoy día, para acceder a una vivienda, bueno, depende de la plata que tú tengas. Claro. No es un derecho que esté garantizado. Ahora bien, sí hay una salvedad. Yo creo que la política de vivienda que hemos ido implementando a lo largo de los gobiernos, ¿no es cierto?, y en las últimas décadas, es una bastante buena política, porque permite que efectivamente, mediante un ahorro relativamente pequeño, la gente acceda a una vivienda, ¿no es cierto?, social, que hoy día es bastante de mejor calidad de la que se construían hace 30 años atrás. Pero que La favorece, gente pero que favorece al 40% más vulnerable de Chile. ¿Pero qué pasa con la clase media-baja? Ahí está el problema. Ahí está el problema donde hay que fortalecer. Efectivamente, la vivienda social está destinada a los más pobres, Claro. ¿no?, que sin la ayuda del Estado a través de un subsidio jamás van a acceder a una vivienda. Pero entonces hay que fortalecer ese derecho, digamos. Y si tú lo estableces en la Constitución como un derecho, bueno, a lo que viene es la definición de políticas públicas y programas por parte del Estado que le ayuden a alcanzar ese propósito. ¿Ya? Por ejemplo, claro, alguien me dirá, pero el Estado no le puede pagar y comprar casa a todo el mundo o construirle casa a todo el mundo. Sí, pero puede generar políticas que hagan que los bancos, por ejemplo, tengan políticas de crédito, ¿no es cierto?, preferenciales, con tasas de interés más bajas, ¿no es cierto?, con apoyo por la vía del subsidio del Estado, etcétera, etcétera. Eso se puede perfectamente perfeccionar. Porque también el acceso a la vivienda es de esos derechos como esenciales al ser humano. Y el tema del alza de precio de las viviendas, diputado, hoy en día, casa nueva o casa vieja,
los terrenos que comúnmente se ofrecen a través de distintas plataformas que también son altísimos, sobre todo en nuestra ciudad de Angol, ¿quién podría regular los precios en ese tema? Porque son extremadamente altos en comparación con países europeos. Claro, el tema es complejo porque es otra vez el mercado, el negocio. Aquí en Angola ha habido mucha especulación con el tema. Ujú. Y cuando se han hecho escasos los terrenos, porque son escasos, hoy día están muy escasos, entonces, claro, los precios se dispararon. Yo creo que en Angol los precios están elevadísimos, tanto de los terrenos como de las viviendas, Así es. a partir de la construcción de la planta de Mininco, cuando aquí hubo circulante, se invirtieron 500 millones de dólares. La gente aquí venían estos gringos y profesionales y pagaban, recuerdo de la época, $1.000, $1.000 por un arriendo de una casa Claro. de nivel medio. Ujú. Y $1.000 de hoy son 770.000 pesos. Y después de aquello, no volvieron a bajar, se quedaron ahí, en ese nivel. Piensa tú que había gente que arrendaba su casa y se iba a arrendar una casita más chica en la población alemania, por ejemplo. Ujú. Recuerdo otros que arrendaron su casa y se fueron a vivir a su casa de veraneo. No, entonces hay un tema, pero la gente, especialmente, no le gusta hablar de que regulen los precios. No, el Estado no puede, porque ¿cómo va a hacer fijación de precios? Entonces empieza a operar el mecanismo del mercado. Ahora, ¿se puede hacer algunas cosas? Se puede hacer algunas Claro. cosas, Porque aquí en pero Chile, evidentemente es un aquí, tema. aquí en Chile, en definitiva, todo es caro, pues, diputado. El agua, ¿cierto? La luz, el Con la, arriendo, la compra con de la una misma, vivienda propia, por la todo es misma caro. razón, porque todo el agua se la entregamos a empresas privadas, Claro. eso era nuestro. La electricidad era una empresa del Estado, el agua era una empresa del Estado. Aquí a la salida de Angol, pasadito de donde está el Nacional La Parque del Voluta, Recuerdo, al parque, claro, ya. Ujú. ahí están unas casitas, ¿no es cierto?, de trabajadores de riego, que eran antes, Ujú. casitas de material, bien hechas. O sea, era importante la presencia del Estado, pero con este concepto de que todo pasarse a los privados, tenemos lo que tenemos. Diputado, La sigamos. telefonía más cara, el internet Claro. más cara, el agua, Bueno, y los precios malos, pues, diputado, los sueldos. los Pasemos, sueldos, claro. pasemos a otro tema, lo que tiene que ver con la Constitución, que no reconoce a los pueblos indígenas en su visión nacionalista, diputado Venegas. La Constitución del 80 no considera ni valora la diversidad cultural de nuestro país. No reconoce a todos los pueblos indígenas y afrodescendientes presentes en nuestro territorio. Y así es, pues. Aunque no lo creas, la Constitución no dice que existen pueblos originarios en Chile, no los reconoce como pueblo, no reconoce que nosotros somos un Estado pluricultural o multicultural y pluriétnico. Ujú. Multicultural significa que coexisten al interior de nuestro país distintas culturas, Claro. distintas pueblos. ¿O vas a negar que el pueblo mapuche es un pueblo? Gran parte de los problemas que tenemos en la región tienen que ver con esto, por la falta de reconocimiento, por un trato inapropiado del Estado con. Deberá ser una materia a debatir en la próxima Constitución. Y yo ojalá encuentren una buena salida para que nosotros, los de esta región que queremos, podamos seguir viviendo aquí en paz, ¿no es cierto? Y creciendo y desarrollándonos, nuestros hijos, nuestros nietos. Tenemos derechos y tiene que encontrarse a esto una salida política. Y ciertamente, entiéndanlo, una salida política. Ujú. La violencia, No cuando conduce a se nada. instala, es producto, ¿no es cierto?, tiene causas que la explican. Yo no la estoy justificando, Ujú. jamás. Siempre la he condenado. Pero una cosa es no justificarla y otra cosa es que tenemos el deber de tratar de explicarnos por qué ocurren estos fenómenos y actuar para resolver esas causas. Y esa salida es política, ciertamente. Ellos tienen derecho a participar de nuestra vida, que se les reconozca como pueblo, que se les reconozcan derechos, incluso políticos, ¿no es cierto? Como ocurre en otras instancias del mundo donde se han resuelto estos temas, en Nueva Zelanda,
¿no es cierto? En Australia, en Estados Unidos, en todos lados hay pueblos originarios y han tenido una mejor solución, ¿no es cierto?, que la que hay en la actual constitución nuestra. Así es, diputado. Pueblos originarios que serían, por supuesto, los verdaderos americanos, dicen por ahí. Sí, pues, la ley, ojo, que la ley de 19.253, dictada durante el primer gobierno del presidente Patricio Elwin, el primer gobierno cuando recuperamos la democracia, año 1993, reconoce 9 pueblos en la ley, pero dejó afuera otros. Claro. Los Cahuáscar, por ejemplo, los Changos del norte, los afrodescendientes, que hay muchos en la zona norte, en Arica, en esa zona, etc. Entonces, hay temas que están ahí pendientes que tienen que ser abordados. Así es. Bueno, y pasando a otro tema importante, es que el Tribunal Constitucional limitó la capacidad del CERNAC para defender a los consumidores. Aquí usted nos va a explicar, asimismo, amparándose en lo que tiene que ver con la Constitución, diputado Venegas, la derecha siempre se ha opuesto a las sanciones penales y civiles por la colusión y los abusos del mercado, diputado Mario Venegas. ¿Qué nos dice al respecto Cierto. de este caso? Ese es un ejemplo. Seguramente preparó, ¿no es cierto?, la pauta, pensó en lo siguiente. El ejemplo más claro, mira, hay una cuestión que está instalada en la gente. Nosotros somos víctimas de abusos de parte de la gran empresa. Ahí está, por ejemplo, la colusión del papel confort. Ahí, sí, pues. El principal grupo económico, el grupo Mate, durante una década, más de una década, nos estuvo robando y cobrándonos más caro por todo lo que tiene que ver con el papel, tisú. Ahí va el papel higiénico, la toalla nova, Claro, los pañuelitos desechables, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con eso? Nada. Volvieron, entregaron 150 millones de pesos, ¿no es cierto?, que en algún momento nos entregaron como 7.000, nadie supo nada. Las farmacias se coludieron para cobrar, ¿no es cierto?, precios más caros por los remedios. Hubo una colusión de las grandes empresas de la colusión del pollo, ¿te acuerdas? así es. Otras empresas, ¿no es cierto?, fueron también multadas y sancionadas por abusos. Los bancos nos cobran intereses excesivos. Es poco transparente. Las ISAPRES lo mismo, la AFP, etc. ¿Y qué es lo que es el CERNAC, Servicio Nacional del Consumidor? Cuya tarea es proteger a nosotros en nuestra condición de consumidores. Cuando quisimos fortalecer el CERNAC, ponerle dientes, hacerlo más poderoso para ir contra estos abusos, ¿qué es lo que hizo la derecha? Se fue al Tribunal Constitucional y declaró que era inconstitucional. Porque el Tribunal Constitucional actúa como una tercera cámara, desvirtúa la democracia. Está la Cámara de Diputados, aprobamos una cosa, va al Senado, se aprueba igualmente, sale, basta que uno diga, ese proyecto voy a hacer reserva de constitucionalidad, va al Tribunal Constitucional que está formado por 10 personas que nadie eligió, y dicen, es inconstitucional y la ley no pasa. Ese es un enclave autoritario que está en la Constitución del 80 y desvirtúa la democracia. Porque entonces, con una maniobra engañosa, primero porque lo cotean, es un tribunal político, llega no la gente más calificada. Yo ni siquiera tengo cuestión a que exista el tribunal, pero sea un tribunal imparcial, autónomo, de gente conocedora profundamente del derecho, pero no que es una verdadera tercera cámara que defiende el interés de los ricos, de los más poderosos. Perfecto, diputado. Hemos llegado al final de Agenda Digital. Sin duda ha sido un programa bastante informativo. Quiero dejar estos últimos minutitos para que usted se dirija a toda esa gente que todavía no tiene pensado qué votar para el próximo 25 de octubre. Si va a ir por el rechazo o por el apruebo. ¿Qué le diría a usted a toda esa gente que nos está viendo, diputado? Mire, yo le diría desde lo más profundo de mi convicción, vaya, participe, no pierda esta oportunidad histórica. Mire, incluso, vaya y vote conforme a lo que usted cree. No siga mi consejo. No vote como yo, pero vaya y participe.
esta es una oportunidad que se nos ha dado una sola vez en nuestra historia, Ujú. que por primera vez nosotros vamos a poder decidir si queremos o no una nueva constitución, quién va a ser el órgano constituyente y vamos a elegir representantes, porque nosotros en el mundo de hoy hay democracias representativas. No podemos estar todos los 17 millones haciendo esa tarea, tenemos que elegir representantes para ellos. Vaya y vote como usted quiera, como usted sienta que es lo mejor para Chile, pero participe. Y en segundo lugar, le quiero decir, no va a pasar nada, gane el apruebo o gane el rechazo, gane la convención mixta o gane la convención constitucional, Chile no se va a derrumbar, Chile no va a caer en un caos. Eso que están diciendo mienten. Vamos a seguir probablemente con todas las dificultades que tenemos. Los cambios son necesarios. Las leyes, ¿ya? Se tienen que adecuar a la realidad que se vive, a la gente. La mejor ley, por más perfecta que sea, pero que no considera la realidad de las personas que tienen que cumplir esa ley, es una mala ley. Por eso que es necesario, a mi entender, cambiar la Constitución. Porque esta nueva Constitución tiene que ser una Constitución para el siglo XXI, para las futuras generaciones, para la gente de hoy diversa, distinta, con necesidades distintas. Entonces, vaya a votar, cuídese, protéjase, vaya con confianza y vaya también con esperanza. Yo creo que un país mejor puede ser posible. Depende de nosotros. Así es. Así es, Depende de diputado. nosotros. De Así usted es. y de mí. Y no se olvide llevar el lápiz, ¿ah? El lápiz. Ah, sí, pues muy importante, un lápiz Bic de color azul. Bic no. Un lápiz Un azul, lápiz de nomás. pasta. Lo que pasa es que toda la vez que hablamos de estos lápiz, Es que toda la vida hemos ocupado este lápiz. ese, exactamente. Toda la vida. Y Un muchas lápiz generaciones. pasta de color azul. Eso es lo que necesitamos. Bueno, Así este lo tenía lápiz, yo. este lápiz, y no dejando la marca de lado, ha estado en todos los momentos en que hemos tenido que escribir nuestra vida, diputado. Así es, Aquí estamos así por es. cosas. Es tan antigua y tan Claro, que uno le pasa como el papel higiénico. claro, Hablamos de, en vez de papel higiénico decimos, tráeme el confort. claro, Porque ha sido tan potente la marca esa. Y es una marca. claro que El sí. producto se llama papel higiénico. Así Pero es. bueno, es así. Un Diputado, lápiz azul. gracias. Nos reencontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de Agenda Digital. Que le vaya muy bien, que tenga una buena semana laboral en el Congreso. Muchas gracias a ti y que Dios, ¿no es cierto?, nos guíe y nos oriente para tomar la mejor decisión para el país.